Gracias. Bueno, pues lo primero es que voy a intentar ajustarme a esos 15 minutos, por lo tanto veréis algunas diapositivas que directamente, como aquel chiste, ¿no?, de la última cena, no las veréis. Entonces, de cualquier manera, como la presentación se quedará, pues quien tenga interés que la solicite a la organización. Llegado a este punto de hoy, creo que efectivamente este último bloque, la importancia del mercado online, es muy interesante porque después de haber hablado entre ayer y hoy de empresas, proyectos, empresarios, competitividad, retos, desafíos, productos, actores, territorios, recursos, etcétera, 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 ahora la cuestión interesante es que las empresas vendan. Y además con un término competitivo que se ha utilizado muchísimo. Yo lo utilicé ayer alguna vez, ¿no? Competir o ser competitivo. Y como además aquí hoy se ha hablado de comercialización y también de promoción, pero no se ha hablado de comunicación, que es lo previo a estas dos cosas, porque si no se sabe comunicar jamás se promocionará y jamás comercializarás y por lo tanto no podrás vender. Yo voy a dar algunas ideas generales rápidas de cómo la comunicación online puede ser un factor de competitividad también en ecoturismo. Es decir, antes de utilizar apps, startups, softwares, aplicaciones online maravillosas, estupendas, georreferenciadas, etcétera, hay que saber lo que escribimos, porque si las empresas no saben comunicar sus valores ni sus atributos, por mucho que utilicen todas estas herramientas tremendas, jamás venderán, o venderán un 10%, o un 15%, o un 20%. Por eso, la comunicación online es un factor muy importante en ecoturismo, quizá más importante que ningún otro, porque el ecoturismo o las empresas que están ubicadas en espacios protegidos tienen la posibilidad de comunicar unos atributos y unos valores autóctonos que no se tienen en ningún otro sitio y que además son inimitables. El usuario en Internet no los va a poder encontrar en ningún sitio. No hay dos parques nacionales iguales, no hay dos reservas iguales, ni tampoco dos conjuntos histórico-artísticos iguales en el mundo, porque cada uno se declara la protección por una razón concreta. Por lo tanto, voy a ir rápido y voy a dar esta pequeña charla durante 15 minutos con dos cuestiones básicas. Una, contextualizando la comunicación online, que es lo mismo o prácticamente necesario que de hablar de la aparición del prosumer. Ya sé que es una palabra rara como eso de clusters, pero la gente rara que nos da por investigar, vamos encontrando palabras así. Sí, prosumer, eso existe, pero no hoy, que lo digo yo. Existe hace años. Y contextualizando el prosumer, y cómo es él, aquella canción de Perales tan preciosa, ¿verdad?, que decía, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues efectivamente debemos de saber a qué quiere dedicar el tiempo libre el prosumer, para poder diseñar nuestros mensajes estéticos, nuestra publicidad, de nuestros alojamientos, de nuestras empresas, porque si no lo hacemos así, venderemos poco o no venderemos todo lo que deseamos. Y luego voy a poner un ejemplo concreto muy rápido que tiene mucho que ver con el ecoturismo, este ecoturismo que todavía desgraciadamente hemos sido incapaces de conceptualizar de una vez por todas para que efectivamente conectemos con la demanda. La demanda turística sí lo tiene claro. Hay millones de ecoturistas en el mundo. Ellos sí lo tienen claro. Lo que no los tenemos claro somos nosotros. Es la oferta turística la que no lo tiene claro. Es la oferta turística, los alojamientos, las empresas de actividades u otros actores que operan los que todavía no tienen claro cómo definirse y cómo comunicar en Internet sus valores para que haya esa conexión online entre aquellos millones de ecoturistas que desean encontrar experiencias de ecoturismo y nuestros negocios. Dicho eso, ahí tenéis todo. Ese es el prosumer. Ese es el productor consumidor de hoy y del futuro, el que tenéis ahí.
Ese productor que produce viajes porque opina, porque comparte. Y al opinar y compartir está diseñando y obligando, entre comillas, a que la oferta se adapte. Ya no manda la oferta en el turismo, señores, y hace un rato se ha dicho eso. Lo siento, pero yo tengo que discrepar. No manda la oferta en el turismo. Quien manda hoy día es la demanda. Se acabó que con nuestras empresitas, con nuestras micropymes, decidamos cómo va a funcionar el mercado. Se acabó. Con este prosumidor de oro se acabó. Si no entendemos que la demanda decide y modifica los mercados, esa palabra que hoy da título a este último bloque tan interesante, no podremos ser competitivos. Yo he traído aquí algunos datos, también generales, que no van a coincidir con otros que han aparecido aquí, evidentemente. Ahí tenéis la fuente de una de las últimas fuentes donde yo he sacado esos datos. En Internet, efectivamente, hay un 37,3% de usuarios que deciden cómo viajar a un destino, pero el 54% lo decide en función de la información que ve en Internet. Es decir, aquella persona que está detrás de una pantallita, que antes de ir a un destino está decidiendo a dónde viaja y por lo tanto dónde va a gastar su dinero y dónde va a darle al botón de buy, ¡pum!, comprar, necesita conectarse emocionalmente. Y este prosumidor que tenéis ahí, bueno, este niño es pequeño, posiblemente tenga un añito o algo así. Ese niño que estáis viendo ahí, aunque sea un ecoturista, cuando cumpla 3 años más, tendrá ese portátil delante, una startup a la derecha, un iPhone a la izquierda y posiblemente una pantalla más. Podrá manejar hasta 4 pantallas táctiles al mismo tiempo. Y ya está bien de que el ecoturismo no pueda utilizar las nuevas tecnologías y el neuromarketing para poder potencializar y posicionar los destinos y para hacer competitivas las empresas. Es tan lícito y soberano como que las petroleras lo hagan. Exactamente igual. Por lo tanto, insisto, arrancar o no entender o no incorporar la palabra competitividad y posicionamiento al ecoturismo es, en mi opinión, condenarlo al estado actual, que todavía no lo tenemos ni definido. El prosumer, y voy a ir muy rápido, habéis visto ahí, no os voy a leer lo que está apareciendo en las diapositivas, porque creo que todo lo veis claramente, pero son pequeños detalles que he ido sacando de esta investigación que estoy haciendo sobre la comunicación online en el ecoturismo europeo, de las empresas receptivas, en este caso. Solo de las empresas receptivas turísticas, no de todas las empresas. Existe el prosumidor, producto de los avances tecnológicos, de la evolución normal de la sociedad, de los cambios mundiales en la economía, y existe una conexión emocional en Internet. Existe una evolución porque el ser humano, sobre todo en las grandes poblaciones urbanas, ha evolucionado hasta tal punto que en Madrid, por poner un ejemplo reconocible por todos, hay 6 millones de seres humanos que desean todos los fines de semana a 30 centímetros de una pantalla conectar emocionalmente con un destino. Y el ecoturismo lo puede hacer perfectamente. Vuelvo a decir por segunda vez, posiblemente más que ningún otro segmento turístico. Bastante más. ¿Y por qué o cómo ocurre esto? Pues fijaros, muy sencillo, hay un proceso que ocurre en la conexión emocional, y es que cuando... Ahí tenéis un pequeño gráfico, pero este lo vais a entender mejor. La señorita Pepis, funcionaria solterona, aburrida ella, que llega todos los viernes y emplea horas y horas y horas en decidir dónde va a viajar con sus compañeros, con sus compañeras, invierte mucho tiempo en Internet para decidir a qué destino va a viajar. Mucho tiempo. Y además lo comparte. Percibe una imagen de destino, percibe los mensajes que ve en la pantalla, reconoce unos atributos de los destinos, de las casas rurales, de los restaurantes, de cualquier producto, y comparte, como estáis viendo ahí en las redes sociales y con los futuros visitantes, todo lo que ella está viendo en esa pantalla. Es una prosumidora.
Es una consumidora, pero también una productora, porque está generando producto, está generando opiniones. Por lo tanto, para terminar esta primera parte, simplemente deciros que antes de utilizar, y esto es una recomendación que doy a todas las empresas turísticas, antes de utilizar apps, startups, páginas web, etcétera, 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 cuidemos muy bien los mensajes estéticos. Sepamos exactamente qué debemos de comunicar y qué atributos tiene nuestro negocio. Si está vinculado al destino o no lo está. Hagámonos así diferentes del resto para que podamos competir. Porque si no hacemos eso, perderemos un esfuerzo tremendo y también dinero. Porque la publicidad nos traerá un retorno quizá de un 50% o de un 30% o de un 20%. Ahí tenéis algunos de los atributos, por daros ideas, que se pueden emplear en la publicidad y en los mensajes estéticos, rasgos físicos, psicológicos, simbólicos, cosas que son intangibles, pero que en ecoturismo aparecen muchísimo. Porque cuando algo se protege y es frágil, es porque tiene un valor especial. Y si tiene un valor especial y se comunica adecuadamente, conseguiremos un retorno y unas ventas especiales. Y a partir de ahí, diseñando esos mensajes, podemos crear, como estáis viendo ahí, nuestra marca o el diseño de nuestro producto. Yo cuando hablo de producto me refiero a un alojamiento, a un grupo de alojamientos, a un destino, a una comarca, a un microdestino o a una red o cualquier otro producto de ecoturismo que se intente posicionar en este mercado online del que estamos hablando ahí. Sí, mercado. Es una palabra que quizá chirríe a mucha gente y que no acepte que el ecoturismo esté en el mercado, pero lo siento, está, porque en el ecoturismo hay oferta ecoturística, pero también hay demanda ecoturística que desea pues tener experiencias nuevas y además unos servicios concretos. Voy a poner un ejemplo muy rápido para acabar de un proyecto concreto de lo que estoy hablando. Se llama los grandes mamíferos de la península ibérica. Ahí veis 3 ejemplos. Este proyecto, que consiste básicamente, más que un proyecto, es una investigación, reconocer todos los valores intangibles y todos los rasgos que se pueden incorporar a la publicidad y a la comunicación online de las empresas que están ubicadas en territorios donde existen estos 3 recursos que estáis viendo ahí, nos pueden aportar lo que estáis viendo. Por poneros un ejemplo, un gran patrimonio intangible. Fijaros cómo el impacto emocional que recibe un visitante solo por el tamaño de estos animales ya es suficiente como para poder comunicarlo pues con unos rasgos y unos atributos suficientes en la publicidad para conectar, aparte de los ecosistemas y otras cosas. El contexto inicial de la investigación lo tenéis ahí. Está enmarcado como en 3 líneas de investigación. Por un lado, la comunicación online tiene mucho que ver con el crecimiento imparable del uso de las tecnologías. De unas tecnologías que además en las grandes poblaciones urbanas se usan cada vez más. Esas grandes poblaciones urbanas con millones de personas que son potenciales visitantes de los destinos de ecoturismo que a su vez están ubicados en lugares remotos no urbanizados. Por lo tanto, hay una conexión directa y una especie de bidirección entre lo que podemos ofrecer nosotros utilizando esta comunicación online y en la conexión o la recepción que puede tener esta gente, estos usuarios de Internet como los que habéis visto antes. El crecimiento del segmento del ecoturismo dentro del sistema amplio turístico es creciente, cada vez mayor. Está creciendo y se está desarrollando. La prueba de ello la tenemos hoy aquí, en este congreso, que se ha centrado bastante en el ecoturismo, algo que efectivamente, como ha dicho algún ponente antes, hace 15 o 20 años era impensable cuando recuerdo que las primeras autorizaciones turísticas, ¿no?, para hacer actividades en la naturaleza las suministraba las administraciones con competencias medioambientales y que nada tenían que ver con el turismo. Todavía hoy existe eso. Todavía hoy existe eso, por poner un solo ejemplo. El campo de experimentación de esta investigación en la comunicación online es lo que tenéis ahí. 700 millones de europeos. Un continente que necesita
con esos prosumidores una conexión emocional. Necesita encontrar rasgos, experiencias que no puede encontrar en su ciudad y en su vida cotidiana todos los días. Necesita encontrar eso, pero necesita emocionarse antes, necesita conectar en la pantalla para poder comprar. Y si no sabemos diseñar esos mensajes, jamás conectaremos con estos 700 millones de europeos. El ecoturismo de la vida salvaje, que también se ha hablado hace un rato de ornitología, tiene tres grandes retos, en mi opinión. Por un lado, investigar las relaciones que existen entre lo que esperan estos prosumidores y lo que se está ofreciendo en los destinos de ecoturismo. Por otro lado, que el propio proceso pueda y consiga asesorar a los gestores públicos y también a las empresas para que optimicen la imagen del ecoturismo a nivel general del destino, con todo incluido, todos los ingredientes, actores, empresas, organizaciones, población local neutral que no interviene en el proceso turístico, pero que está ahí, que vive ahí y que además son los responsables de los servicios básicos, son los responsables del pan, son los responsables de las gasolineras, son los responsables de arreglar los calentadores de agua que se rompen en las casas rurales. Es población que está totalmente afectada por los procesos del ecoturismo. Y finalmente, para crear nueva oferta. La innovación tiene que ver también mucho con esto, para oferta tanto de empresas como de destinos. Como resultado, para terminar, yo creo que este ejemplo que he puesto de los tres grandes mamíferos de la península ibérica, los tres grandes de Iberia, es un ejemplo, pero que se puede trasladar al patrimonio geológico, al etnográfico, al arqueológico, al botánico, al simple patrimonio paisajístico, al relieve, a las fiestas antropológicas vinculadas a cualquier otra cosa, porque todo este patrimonio que está dentro de los espacios protegidos tiene un valor y un patrimonio intangible tremendo que es capaz de revitalizar los productos turísticos que el ecoturista está buscando. Y con esto termino. He ido muy rápido, pero, en fin, era lo que se me había propuesto. Ahí tenéis mis datos por si alguien quiere saber algo más de esta pequeña charla rápida. Y simplemente dejar un mensaje a las empresas de que utilicen las tecnologías, de que efectivamente se renueven, que vayan un poco paralelamente a la modernización de todas las herramientas que disponen en la tecnología para poder optimizar nuestros negocios, pero que sepan muy bien, antes de hacer eso, qué van a escribir en su publicidad, qué mensajes van a comunicar a sus futuros clientes y qué atributos tienen ellos para poder diferenciarse y poder garantizar como mínimo la supervivencia de las empresas. Gracias.